x2 menos x1 al cuadrado. cuadrado menos Y2 menos Y1 al cuadrado. y menos y1 al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos encontrar la distancia entre dos puntos que en el caso de la recta corresponde con esta longitud, ¿sí? La distancia y la longitud en el caso de una recta, de un segmento de recta, la distancia entre sus extremos es lo mismo que su longitud. Entonces, esto nos ayuda a encontrar la longitud. Pero, ¿qué pasa? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Calculen cuánto es la longitud. Si yo tengo la función f de x igual a x más 1, ¿cuál va a ser la longitud? ¿Cuál va a ser la longitud entre menos 1? ¿Sí? Entre x igual a menos 1 y x igual a 1. La función, ¿cuál va a ser la longitud? A ver, entonces, para empezar vamos a graficar esta curva. ¿Cómo se grafica? Por ejemplo, para graficarla hay que ver cuánto vale en menos 1. Vamos a ver cuánto vale en menos 1 y cuánto vale en 1. A ver, ¿cuánto es f de menos 1? Si evaluamos f de menos 1, hay que sustituir el x por menos 1. ¿Nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Cuando evaluamos f de menos 1. 0. Nos queda menos 1 más 1 es 0. ¿Y f de 1 cuánto es? 2. 2. Es 1 más 1, que es 2. Muy bien. Entonces aquí nos va a quedar, vamos a tener estos puntos y la gráfica de la función más o menos así. ¿Cuál sería la longitud que hay entre el menos 1 y el 1? Cero. ¿Cuánto valdría? A ver, piénsenle tantillo. Vamos a ver qué coordenadas tienen estos extremos. Vamos a tomarnos, este va a ser un extremo, por ejemplo, el extremo B, y el otro va a ser el extremo A. ¿Qué coordenadas tiene? Lo bueno que ya no. ¿Qué coordenadas tiene el extremo A? Para los que no sabemos, no recordamos bien, el primero que aparece aquí es la coordenada en X. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo, la coordenada en X, si yo le pongo aquí números, ¿qué coordenadas tiene estos puntos? ¿Qué coordenadas tiene en X? Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3. ¿Qué coordenadas tiene en X este punto? 0. Es 0. ¿Y en Y? 2. 2. ¿Y punto B qué coordenadas tiene en X? 3. ¿Y en Y? 4. 4. Y4, muy bien. ¿Cuál sería la distancia de A a B? 2. 3. A ver, 3 y 2. pues vamos a meterlo. Vamos a poner X2 es 3. X1, ¿cuánto vale? 2. X. 0. ¿Y Y1 cuánto vale? Ah, sí. 2. 2, vale 0, que diga. Vale 0. Menos, perdón, aquí puse menos, es más. Más. Y2. ¿Y2 cuánto vale? 4. 4. ¿Y Y1? 2. 2. Entonces,
Al final nos quedaría 3 al cuadrado, nos queda 9, más 4 menos 2. ¿Cuánto es 4 menos 2? 4 menos 2, 2, 2 al 2, cuadrado, 4. 4, 4, La raíz de 13. 13. Eso es más o menos, es más de 3, pero menos de 4, como 3.5, digamos. 3.6. Sí, más o menos. Entonces, ahora, en este caso, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia entre A y B? Hay que ver qué coordenadas, el B, ¿qué coordenadas tiene? 1,2, 1,2. Y el A, Menos 1,1. 1, no, 0. Ah, no. ¿Qué? 0. estas van a ser las coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcularía la distancia? O la longitud, pues. La longitud de A ver. ¿Cuánto es? Es la raíz de... ¿La raíz de quién? ¿Quién sería X2? Ahora en la fórmula. Ahora está un poco mal escrito. ¿Quién es X2? Entonces, ¿cuánto sería? X2, ¿cuánto vale? 1, 1. ¿Y X1? 1 menos 1. Menos 1. Así. Vamos a restarle X1 y menos, y X1 vale menos 1. En el caso de Y2, ¿cuánto vale? 1 menos 0. Vale 2 2, menos. 0, Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 1 menos menos 1, ¿cuánto es? 2, Es 2 al cuadrado más 4, 2 al cuadrado. Entonces aquí nos queda raíz de raíz de 8, 8. Es menos de 9, que es menos de 3, pero más de 2, como 2.7, no sé, algo así, ¿no? 2.8. ¿Cuánto es la raíz de 8? Bueno, entonces, más o menos ya están viendo cómo se encuentra la longitud de rectas. Ya les voy a poner otro que hagan ustedes solos. A ver. Espere, deje anotamos pues, por favor. Profe, ¿puede pasarle un poquito la fórmula, por favor? Sí. Gracias. Súbale. Maestro, Ándale así, gracias. maestro. Lo que estaba buscando es encontrar
¿Cómo van? ¿Puede bajarle poquito, por favor, maestro? Sí. ¿Así? Más. ¿Ya vieron que estoy subiendo los videos? Sí. Para que también los chequen. Sí, ¿También va a subir videos de esta clase? sí, de todas estoy ya filmando, estoy grabando. Ahorita, perdón si llegué un poquillo tarde, tuve que enviar el examen. Está bien, está bien. ¿Cómo van? ¿Ya copiaron eso? Espere. ¿Tienen dudas ahí de lo que hemos hecho ahorita? No. Ay, ¿decimos? ¿No? Les voy a poner un ejercicio, pues. Ahora les pongo, digamos, el mismo problema. Va a ser pero les voy a cambiar la función. Les voy a poner, la función va a ser x, 2x más 1. Bueno, menos 12. Bueno, para que se parezca a lo que dibujé, debe ser menos x sobre 2 más 2. ¿Y qué más? Vamos a tomarlo desde x1 igual a 0 hasta x2 igual a 4.
Ahora intenten hacer más o menos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí vamos a tener x1, ¿dónde está? En el 0. Del origen. En el origen. ¿Y x1? ¿x2 qué diga? En el 4. En el 4. ¿Cuánto vale f de x0, x1? Aquí cuánto vale la función. F de x1 F de x1 es f de 0. ¿Cuánto? vale 2. Vale 2. Muy bien. Aquí vale. Vale 2. Y en f de x2, ¿cuánto vale la función? 4. A ver. F de x2 es f de 4. Una pregunta. No. Vale. A ver, sería menos 4 Ah. entre 2 más 2. Sería 0. Maestro, ¿Qué pasó? una pregunta, ¿dónde salió el 4? Yo ya me quedé medio atascado. ¿Cuál en esta? El 4. Sí, Esa es la pregunta. Les preguntan que calcules la longitud de la curva desde el C de esta función, que es x. Es esta función entre dos puntos, que estos son parte del problema. Se le están pidiendo que calculen esta región, la longitud de esta región. De color no se ve. A ver, entonces ya con eso ya calculan. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto A? ¿Qué coordenadas tiene ese punto B? 0,2. El A tiene las coordenadas. Tiene las coordenadas 0,2. ¿Y el B qué coordenadas tiene? 4,0. 4,0. Entonces, la longitud de esa, ¿cuánto es? Vamos a poner la distancia. De hecho, si le voy a llamar L a esta longitud. La distancia de A a B, que le voy a llamar L, ¿va a ser quién? ¿La raíz de quién? X2 menos X1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? ¿X2 cuánto vale? ¿Cuánto vale X2? 4. 4. ¿Cuánto vale X1? 0. Menos 0 al cuadrado más. ¿Y2 cuánto vale? 0. Menos Y1 ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 4 menos 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 menos al cuadrado, 16. 16. 0 menos 2. ¿Es un menos 2 o es un igual 2? ¿Cuál? Desde que está en la de esa distancia. Creo que dice así, de A y B. ¿Cuál? Entonces dice de A a B ¿es igual o es un menos? Es igual. No. Le llamé L a esta distancia. ¿Cuánto es menos 0 menos 2? 2. Menos 2. Menos 2 al cuadrado. 4. 4. Es 4 positivo, ¿no? Menos 2 por menos 2 es 4. Nos queda raíz de 20. De 20, entonces eso va a ser. La raíz de 20 es un poco más de 4, menos de 5, va a ser como un 4.6, más o menos. 47. 4.7. 47. 4.7, ¿no? Como 47. Sale 4.47. Ah, 4.47.
Pues sí, se agarran dos números, no, nomás uno. Así como 4 puntos. Bueno, sí. Pues depende de la aplicación. O de la calculadora. También. No sé, pero bueno, entonces, ¿alguna vez han hecho ese ejercicio en su libreta? Les sería bien que una vez lo hicieran para ver que es cierto el teorema de Pitágoras, pero luego lo vemos ya. Bueno, entonces ya más o menos, ¿no? Entonces ya quedó más o menos claro este tipo de ejercicios. Sí. ¿No? Entonces ahora sí vamos a regresar a lo que nos pedía el libro. Bueno, el temario. Nosotros queremos aprender cómo hacerle para encontrar la longitud de curvas. Está más difícil eso. La técnica que se hace es que se aproxima con pedacitos de recta. Y obviamente hay un error al aproximarlo de esta manera. Entre más grandes tome los pedazos de recta, pues hay un error más grande. Pero si yo me voy tomando sucesivamente cada vez pedazos más pequeños, los pedazos de recta se acercan más. ¿Sí? Se acercan más a lo que es la curva. ¿Sí o no? ¿Sí quedamos más claros, no? Bueno, fíjense aquí en la figurita. Si yo me tomo así nada más 2 puntos y hago la recta, pues queda un errorzote, ¿no? Si fíjense aquí, como que esto no se parece casi lo rojo a lo azul. Pero si yo me tomo 3 puntos, pues ya ajusta un poco mejor, pero aún así está, de todos modos, aquí hay un bulto, pues que hay algo que no cuadra. Pero si yo me tomo 4, pues ya se empieza a parecer más. Con 5, fíjense que ya se acerca mucho esos pedazos de recta a la curva que yo quería calcular. Entonces, si yo mido la longitud de estos pedazos de recta, pues se debe aproximar mucho. Y si yo me tomo muchos pedacitos, entonces sí se debe acercar. Eso es lo que nos dice esto. Si yo me tomo muchos pedacitos, me voy a ir acercando cada vez más al... Sí, si yo me tomara más pedacitos, pues a lo mejor quedaría así. Voy a tomar más pedacitos. Con puros pedacitos de recta. Como que me voy acercando más, ¿no? A lo que vale la recta. Si me tomo unos pedazotes bien grandes, pues no. ¿Sí? Entonces, la longitud de la curva, ¿cuánto mide, pues, esta longitud? La longitud, le voy a llamar L. Y la longitud va a ser un límite. El límite del número de pedacitos. Aquí en el libro le ponen como puntos, le ponen P0, el punto P0, el punto P1, punto P2, punto P3, así, hasta el punto PN. Entonces, entonces toman como la suma de todos esos pedacitos de recta, la suma de todos esos pedacitos, desde igual hasta 1 hasta N. Por ejemplo, voy a tomarme la distancia de estos dos. La distancia de P1 a P0, bueno, sería P1. Me tomaría primero la distancia de P1 a P0. Eso le puedo a lo mejor llamar L1. Luego tomarme la distancia de P1 a P2. Eso le llamo P2 le llamo L2 y así sucesivamente, ¿no? Desde Pn-1, eso le llamo Ln. Entonces la distancia de estos Pi menos 1, que es el anterior, eso me va a dar la longitud de la curva. Conforme yo lo hago más
yo si a lo mejor si me tomo 3 pedazos, a lo mejor si me tomo 3 pedazos, a lo mejor me da, a lo mejor por ejemplo me da 2.7. Si yo me tomo 3 pedazos, a lo mejor la longitud me da 2.7. Si yo me tomo 5, digamos pues que es un ejemplo, que yo voy a sacando así 2.9. Yo me tomo 7, me vaya saliendo 2.92. Si yo me tomo 100, me va saliendo 2.993, así. Entonces, ¿a qué número va convergiendo? Yo me tengo que fijar a qué número converge y ese va a ser la longitud. A lo mejor en este caso, pues me va a dar 3, así como lo estoy poniendo. Pero depende, pues, la situación, va a ser el número al que converja. ¿Sí, más o menos? ¿Se entendió? No se entendió. Más o menos, profe. Pues ahí echa este libro, ¿no? Si no lo entiendes. 20 bolas. Pues sí, o sea, la idea es pues poner muchos puntitos y calcularla. A la recta sí las podemos medir, pero ¿cómo se llama? A ver, si quieren hacemos uno con Excel. ¿Quieren que hagamos una prueba? Ay, no, profe. A ver. Entonces así lo vamos a hacer pues de manera teórica. O sea, ponemos varios puntos y de ahí medimos cuánto vale la longitud. Lo notamos, maestro. Sí, anoten esto. Esto es como la idea detrás del método, pues. Mejor le tomo una foto para que me quede más claro. Como quieran. Pero aún así lo voy a anotar. La idea es pues que si yo me tomo la distancia entre estos puntos, esto me va a aproximar, me va a dar más o menos la longitud de la curva. Entre más puntos me tome, más cercano se va a parecer a la curva. Si yo me pudiera ver qué infinidad de puntos, una infinidad de puntos me daría exactamente la longitud de la curva. Obviamente yo no puedo tomarme una infinidad de puntos y es por eso que tomamos un límite. El límite es el número que se va aproximando la sucesión de números. Esa definición debieron verla en cálculo diferencial, que era un límite. Si no, pues, búscanlo en internet. Pues ya, ¿qué les queda?